En nuestra vida cotidiana hay muchas cosas que tenemos que guardar. Guardar la salud para no ser enfermos. Y la propiedad para no ser sufridos por el material. Además, esos días con menos seguridad tenemos que esforzarnos para guardar a nuestros hijos. Así de esta manera se amontonan cosas que guardar. Pero la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Significa que hay muchas cosas que guardar, pero lo más importante es guardar nuestro corazón. Porque depende de nuestros corazones. Nuestro corazón se diferencia la vida. Todo lo que se manifiesta con una imagen es lo que había una vez en nuestro corazón como pensamiento. El pensamiento que había en el corazón con el paso del tiempo se manifiesta como realidad en nuestra vida. Así de esa manera el corazón es invisible, pero trae en nuestra vida el cambio palpable. Si el corazón está lleno de enfermedades, fracasos y pobrezas, el que está repleto en su corazón se manifiesta en el medio ambiente. Si nuestro corazón está saturado de salud, victoria, riqueza, también se manifestará ello en nuestra vida. Por eso el origen de la creación está en el corazón y en el pensamiento. El que guarda bien su corazón también puede el medio ambiente. Pero hermanos, el corazón no se guarda por otros. El país se guarda por los militares y la seguridad civil por la policía. Pero mi corazón debe ser guardado por mí mismo. Por eso, vamos a ver hoy cómo podemos guardar bien nuestro corazón. Primero, debemos saber quién ocupa nuestro corazón. El corazón del hombre no ha sido creado para estar solo. La Biblia nos dice que el corazón es el templo. Dios creó el corazón humano en el cual quiso presenciar para estar junto con nosotros. Pero Adán y Eva se rebelaron contra Dios para establecer un mundo donde no haya Dios, y al ser engañados por Satanás, el diablo maligno llegó a ocupar el corazón de Adán. A partir de ese momento hasta ahora, los espíritus de maldad han estado ocupando corazones humanos y están conduciendo al mundo donde se rebelen contra Dios. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La razón por la que la gente no cree en Jesús ignora el llamamiento de Dios es porque Satanás virtió el espíritu de error en el corazón del hombre para que fuera cegado el entendimiento. Y no hay Dios en su corazón que hace todas maldades. En Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no aprueban tener en cuenta a Dios, este mundo ha sido lleno de injusticia, fealdad y codicia. El mundo cada vez más se hace malicioso y se generan leyes nuevas para detener crímenes nuevos. Pero por mucho que se cambiaran leyes y regímenes,
Si el corazón del hombre no se cambia el mundo. Primero se debe transformar el corazón, entonces se cambiará también el hogar, la sociedad y el mundo. Entonces este corazón ocupado por Satanás no se puede recuperar para siempre. No lo es. Colosenses capítulo 1, los versículos 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muriendo, crucificado, Jesús pagó todas nuestras deudas del pecado y nos libró de la potestad de las tinieblas. Por eso, si le aceptamos a Jesús, creyendo en Él, espíritus malos que están en el corazón serán echados y viene el Espíritu Santo en el corazón. Cuando ministraba en Sodemon hace como 30 años, un día una hermana de edad de 30 años vino a tener una consulta conmigo, pero no era un miembro de nuestra iglesia. Su esposo era médico especializado en cáncer que tenía reputación en el mundo, pero por tomar mucho alcohol se quedó paralítico. Además, se le generó la celotipia, que le afligía mucho a la esposa con el cuchillo, preguntándole con quién había encontrado, así. Entonces la hermana no sabía qué hacer, por eso vino a la consulta. Desde aquel entonces ella llegó a creer en Jesús y empezó a venir a la iglesia, y su esposo también. ¿Por qué? Para vigilarla. Pero ese esposo, como resucitó, como una virgen estaba concebida, cómo resucitó, cómo hablas de esas tonterías durante un año, me criticaba mucho hablando así. Pero a pesar de todo, en ese mismo año, en la Navidad prediqué y vi que ese hermano se secaba las lágrimas. Después de terminar mi predicación, vino a mi oficina, escuchando durante un año tus sermones, y me dice, escuchando durante un año tus sermones, me quedé como esquizofrénico. Antes dijiste que había concebido la Virgen por mi mente, todo es de tonterías, pero de mi corazón lo creo en todo. Escuchando tus sermones, si tengo esa esquizofrenosis, entonces es tu culpa. Entonces le dijo, bueno, le voy a dar un medicamento para curarlo, lo cual son el Antiguo Testamento y el Nuevo. Lo llevas a esta Biblia. Es que la palabra ya, que es medicamento en coreano, tiene el mismo sonido de los dos testamentos. Y así renació completamente y llegó a ser nuevo hombre. En ese momento lo que entendí fue que la obra del Espíritu Santo no cambia el cerebro, sino el corazón. Lo entendí profundamente. Hermanos, Dios envió al Espíritu Santo a nuestro corazón. En Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si creemos en Jesús, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, así que nuestro corazón ahora es el templo donde habita Dios. Donde recién acabé plantar una iglesia, una hermana fue sanada de su parálisis, que lo tenía por 7 años, por mi oración, y me vino a mí para hacer la pregunta: pastor, es que muy grande es la gracia de Dios, enséñame la dirección donde está Dios, quiero enviarle un regalo a Dios. Es que fue la primera vez que recibí esa pregunta que me quedé perplejo. Los judíos creen que el cielo tiene 3 plantas. El primero es de la atmósfera, el segundo es del universo donde hay estrellas, y el tercero es del Espíritu. Pablo y Juan son lo que fueron al tercer cielo,
pero normalmente no podemos ir al tercero. Entonces, ¿dónde estará el tercer cielo que podemos tocar ahora aquí? Es el corazón donde han aceptado a Jesucristo y han sido salvos. Una vez le invitamos a Dios, nuestro corazón mismo es el templo donde habita Dios y su lugar donde mora Él, por lo que ya no es necesario buscar a Dios en el universo, ni esperar a Dios del futuro. Ahora, en esta hora, Él está en nuestro corazón y a la vez escucha nuestra oración y cambia nuestros pensamientos. Por medio de nuestro corazón, Él obra en nuestra personalidad, hogar, negocio y vida cotidiana. Dios no habita en un edificio construido por el hombre, sino en el corazón humano. Los que no han aceptado a Dios en su corazón, aunque se reunieran en un templo tan lujoso, ahí no está Dios. Pero el lugar donde están reunidos, los que han aceptado a Dios, por tan miserable que sea el templo, ahí está Dios. Hermanos, cuán grande y maravillosa es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, llevando el ministerio de la misión mundial. Muchas veces me he encontrado con muchas dificultades. En esos momentos, en muchos casos, había momentos que no podía superar por mi conocimiento, sabiduría, valentía, fuerza física humanos. Al predicar en nuestra iglesia es como hacerlo en mi salón, porque somos familia, que es fácil y alegre predicar, pero ante otras naciones de diferentes razas y culturas, tengo que predicar en otros idiomas que no son coreano. En ese momento la carga psicológica es muy grande. En ese momento la mayor fuerza para mí es la verdad de que el Espíritu Santo está conmigo, como sé que siempre Él está a mi lado para ayudarme. Antes de predicar, siempre le digo al Espíritu Santo: te reconozco, te doy la bienvenida, te invito, confío en ti. Espíritu Santo, acompáñame y susténtame, sujétame a mí. Y así, de esa manera, si confío en Él, cualquier cosa puedo hacer con poder. Cuando no confié en Él, sino en mi fuerza humana, experimenté varios fracasos. Pero si está con Él, Espíritu Santo, de manera misteriosa me da la sabiduría sobrenatural, y cuando se generan temores, me fortalece con poder y valentía en su presencia, y hace suceder cosas inescrutables y maravillosas, por lo que no debemos olvidar que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Debemos llenar nuestro corazón con el pensamiento de que Él está conmigo. Así es tan importante guardar el corazón. Entonces, ¿cómo podemos guardar el corazón? Con la palabra de Dios, por la palabra de Dios. En Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón debe estar lleno de la palabra de Dios, para que no entre el mundo ni el diablo, y podemos vencer al pecado. Si nos descuidamos de la palabra, inmediatamente entra el mundo y el diablo
que mete los pensamientos del mundo para turbar el corazón. Por eso siempre debemos escuchar la palabra, leerla y meditarla. Hermanos, es muy bueno escuchar, leer y meditarla cuando nos acercamos de la palabra. En mi corazón se llena de los pensamientos que me hacen que sea prosperado en todo y tenga salud, como si prospera mi alma, tenga la vida y la tenga en abundancia. Cuando nos acercamos de la palabra, en nuestro corazón se llena de los pensamientos de ser perdonado, justificado, santificado, lleno del Espíritu Santo, de la santidad y de la salud y de la bendición y la prosperidad de Abraham, de la resurrección y el reino de los cielos de vida eterna. Y el corazón también puede ser guardado por el sueño. Cuando Abraham tenía 85 años, estaba angustiado y afligido, porque su esposa, siendo 75 años y él 85 años, no tuvo el hijo que Dios le había prometido. Pero un día Dios llamó a Abraham y le dijo, mostrando las estrellas del cielo: tu descendencia será muchedumbre como aquellas estrellas. Y ahí él tuvo el sueño en su corazón. No se rejuveneció él físicamente, ni su esposa. Pero al producirse un sueño en su corazón, la duda y el temor se convirtieron en la fe. Entonces, ¿de dónde podemos conseguir un sueño? Mirando la cruz, lo podemos. Por la cruz pueden obtener el sueño de ser justificados y perdonados. Por medio de la cruz pueden obtener el sueño de la santidad y de la llenura del Espíritu Santo. Por medio de la cruz, de la sanidad. Por medio de la cruz, la bendición y la prosperidad de Abraham. Aunque se acerque la muerte, por medio de la cruz podemos soñar la vida eterna. Y luego, el corazón puede ser guardado por la fe. Si confiamos en los sentidos de los ojos y los oídos, el corazón se turba como las olas del mar. Si miramos la circunstancia y ponemos nuestro corazón ahí, como la situación se cambia sin cesar, el corazón no puede ser constante. Por eso debemos gobernar nuestro corazón con la fe. Hermanos, vean a la mujer que tenía flujo de sangre de 12 años. Cuando no conocía a Dios, no podía gobernar su corazón. Estaba angustiada, ansiosa, desesperada. No puedo, yo moriré, ya no podré sobrevivir. Sufría por 12 años por flujo de sangre. Y su familia se alejó de ella y tenía que vivir sola con soledad. Su corazón estaba lleno de desesperanza y la muerte ocupó su corazón, pero un día escuchó los rumores acerca de Jesús. Jesús dio vida a los muertos y sanó a leprosos y a los cojos. Así, al escuchar ese rumor, se cambió su pensamiento. Ella, así, yo no podré sobrevivir. De ese pensamiento se cambió en el pensamiento de que si yo me encuentro con Jesús, puedo sobrevivir. Y se generó el sueño de que yo voy a vivir. Y al tener ese sueño en el corazón, y se produjo la fe de que solo tocando su manto yo seré sanada. Y por esa fe ella experimentó el milagro. El hombre, si no tiene la fe, se queda frustrado, desesperado, pero si lo tiene, en cualquier situación no se desespera.
por lo que la fe nos guarda nuestro corazón, nos gobierna nuestro corazón. Y luego, por medio de la confesión de los labios, podemos guardar nuestro corazón. El hablar por los labios significa desatar las obras de Dios, por lo que cuando proclamamos con los labios ocurren milagros. Por mucho que estén tan afligidos y sufriendo, tienen que proclamar de manera positiva: yo soy perdonado, el Espíritu Santo está conmigo, soy sano, soy bendecido, soy el que tengo vida eterna y la bendición. Así, cuando lo proclamen, se manifiestan milagros. Jesús dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así, como creemos y hablamos, se realizan, porque debemos proclamar la palabra de Dios siempre de manera positiva, activa y creativa. Hermanos, no esperen hasta que se cambie la circunstancia. Si se cambia el corazón, entonces sigue la circunstancia. Si en el corazón tiene sanidad, salud, entonces en el medio ambiente también. Si en el corazón hay bendición, el medio ambiente también se cambia en la bendición. Primero debe ser cambiado el corazón para que se cambie el medio ambiente también. Por eso lo más importante, sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. Entonces les bendigo que desde hoy, a partir de hoy, todos guarden su corazón. Guarden con su palabra, con la palabra de Dios, con el sueño, con la fe, a través de la proclamación de los labios. Entonces en ese momento ustedes serán prosperados en todo, así que tengan salud, así como prospera su alma. Aleluya. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Había gran gozo en aquella ciudad. En la antigüedad, cerraban bien las puertas del castillo para que los enemigos no invadieran, y ponían a los soldados para guardarlo. Si vemos en la Biblia, aceptando a Cristo, los espíritus inmundos salían, y uno de los discípulos de Jesús, Felipe, descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y nosotros debemos considerar nuestro corazón como la ciudad de Samaria, y debemos predicar a Cristo a nuestro corazón. Nosotros debemos pensar a el corazón de aquello, el corazón de eso es la ciudad de Samaria. Así debemos pensar, considerar nuestro corazón como la ciudad de Samaria. Debemos predicar a Cristo a nuestro corazón, al corazón de aquellos que viven en la ciudad. En Colosenses 1 del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Debemos difundir a Cristo, quien da el perdón del pecado. Y también debemos transmitir a Cristo, quien da la santidad.
En Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Debemos considerar el corazón del hombre como la ciudad. A aquellos que viven en esta ciudad debemos predicar a la sangre de Cristo para que sean salvos. Y la sangre de Cristo debemos predicarlo para que sean santificados. Y el corazón del hombre debemos predicar a Cristo, quien sana enfermedades. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Está escrito, por cuya herida fuisteis sanados. Por la herida de Jesús fuimos sanados. Hace poco, después de haber orado por los enfermos en medio del culto dominical, dije que había una persona sanada y se levantara. Y en ese momento, el que fue sanado me escribió una carta de agradecimiento. Esta persona hace 3 años le hirió un brazo que no podía levantar la mano ni podía moverlo ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. Desesperante. Recibía tratamientos en el hospital, pero no se mejoraba. Y como si fuera poco, por el efecto secundario de los medicamentos que tomaba, llegó a tener enfermedad cardíaca. Así sufría por años. Y hace 2 semanas, después de haber asistido al culto de las 11, al llegar a casa, tuvo el culto de la 1 de nuevo en casa por la internet. Y cuando oraba yo por los enfermos, dije que había sido sanada una persona cuyo cuerpo está en medio del dolor, y en el momento en que dijo con amén, sintió alivio en su brazo, y ella lo escuchó, y esta persona escuchó de la televisión y dijo amén, y en ese momento en el que dijo amén, sintió alivio en su brazo y empezó a mover, pero no le dolió. Entonces movía su brazo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. No le dolía nada y fue sanada completamente. Aún se siente muy interesante, misteriosa. Sí, me escribió una carta de agradecimiento diciendo que todos los días está maravillada por el alivio que tiene en su brazo. Los que no han tenido dolor no conocen el dolor, sea pequeña o grande la enfermedad. Si se sana por la oración y se sana completamente, ese gozo es tan grande que no se puede describir. Debemos anunciar a Cristo, quien da la bendición de Abraham, liberando de la maldición. Debemos anunciar este evangelio a la ciudad de Samaria. En Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta ciudad grande llamada Samaria fue maldita, fue maldecida, y si tenía inundación,
Esta ciudad tenía llena de maldiciones como inundaciones, tempestades, pero los que puedan evitar de toda estas plagas son los hijos de Jesús, son los hijos de Dios. Así aquellas personas que viven en esta ciudad debemos predicar a Cristo. Debemos divulgar a Cristo, quien resucitó al tercer día y nos ha dado la resurrección y la vida eterna. Juan 6, del 54 al 55, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Debemos predicar a Jesús, que nos ha dado la triple bendición. Tercera Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Debemos predicarlo a la ciudad de Samaria. Yendo a esta ciudad de Samaria, debemos predicar del quíntuple evangelio y la triple bendición para que la ciudad de Samaria sea bendecida. Y al predicar, y si una vez lo acepta a Cristo, deben echar a espíritus inmundos. Cuando Felipe predicó a Cristo, donde quiera que predicaba a Cristo, los espíritus inmundos que estaban pegados a muchos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo está pegado a través de los espíritus inmundos pegados, los sucios, los negativos, los deprimidos. Esos tipos de espíritus inmundos hacen la obra de destruir, hurtar y matar. Destruir y hurtar, matar. En Marcos 9, un padre trajo a un hijo quien no podía hablar por estar en Marcos 9, del 20 al 21, está escrito: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ese niño había venido siendo atormentado por los espíritus inmundos durante mucho tiempo, desde niño. Si no lo echan, seguirán siendo afligidos. Jesús a nosotros también dio autoridad de echar a los espíritus inmundos. En Mateo 10:1 está escrito: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por lo que debemos usar el poder dado por Jesús. Después de haber creído en Jesús como nuestro Salvador, cada uno de nosotros debemos saber echar a los espíritus inmundos, porque cada uno de nosotros es dado el poder sobre los espíritus inmundos. Debemos hacer esta obra. En la Biblia describe a espíritus como espíritus inmundos. ¿Por qué? Si ellos obran en el fondo, realizan todas las acciones sucias.
hacen que tengan palabras sucias, pensamientos sucios, acciones sucias, y controlan para que hagan todas las cosas malas, tales como lascivia, robos, homicidios, adulterio, codicias, engaños, críticas, soberbia, etc. Para quitar los hilos de la araña, deben eliminar primero a la araña que hace el hilo. De esta manera, para limpiar de la vida sucia y mala, primero deben echar a los espíritus inmundos que actúan en el fondo. Si eliminamos a los espíritus inmundos que hacen mentir, en aquella persona se desaparece la mentira. Si está endemoniado, miente y da frutos malos, habla palabras malas, negativas, y estos espíritus inmundos molestan a la gente, a los hombres. Por eso Jesús dijo que lo echase fuera. Los espíritus inmundos hacen que siempre tengan pensamientos negativos, divisiones en el hogar o en el trabajo y que se odien. Pero no deben estar continuamente airados. En Efesios 4, del 26 al 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si llevamos la ira continuamente en el corazón es dar lugar al diablo. En Salmos 37, 8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Por lo que si entra la ira en el corazón, no debemos dejarlo sin hacer nada, sino echarlo en el nombre de Jesús. En Efesios 4, del 31 al 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La manera de vencer todo el mal, como Dios nos tuvo misericordia y nos perdonó, debemos ser misericordiosos y perdonándoos unos a otros. 그렇습니다. 보건복지부 통계에 따르면 Según la estadística del Ministerio de Salud, 5 de 100 coreanos experimentan la depresión por toda su vida. Aunque dicen que la depresión es la gripe del corazón, pero a veces es más horroroso que una enfermedad física. Había un caso en el que una madre deprimida se suicidó con su hijo, con su bebé. Y también un accidente que un piloto deprimido hizo caer el avión. No todas las depresiones provienen de la obra del diablo, pero algunas sí por la obra de los espíritus inmundos. En ese caso no solamente está perjudicando a sí mismo, sino también perjudican a muchos. Deben dejar los pensamientos negativos, los cuales desvanecen el gozo del corazón. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Los pensamientos absolutamente negativos destruyen los sueños.
Si entran una vez los pensamientos negativos, los cuales destruyen así al hombre. Según los expertos, los hombres negativos tienen un filtro desconocido por sí mismo en su cerebro. Con este filtro pasa todas las cosas positivas y dejan las negativas. El pensamiento, si lo dejas sin hacerlo nada, es más fácil tener los pensamientos negativos que los positivos. Entonces debemos gestionar bien los pensamientos. En Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gente considera los pensamientos como si fuera nada. Pero en verdad los pensamientos hacen la realidad. Los pensamientos manifiestan en nuestra realidad. Entonces debemos poner nuestros ojos en los sueños y realizarlo. En la oficina de Carnegie había un cuadro donde estaba dibujado un bote. Esta pintura lo consiguió cuando él así tenía dificultades. Él compró de un anciano. Debajo de esta pintura estaba escrita una frase: la marea creciente vendrá sin falta. En la pared lo colgó esta pintura. Donde había un bote cerca del mar, al lado del mar. La creciente del mar entrará para que este bote se navegue. Siempre se acordaba de la frase: la marea creciente vendrá sin falta. Siempre lo colgaba donde él podía ver bien. Cuando tenía cada momento en el que tenía dificultades, siempre lo miraba esta pintura, soñando que un día este bote se navegará por el mar, por la creciente del mar. Así él imaginó, pensó, creyó, soñó. Así pensó positivamente y fue bendecido grandemente por Dios y llegó a ser al hombre más rico del mundo. El pensamiento y el sueño actúan grandemente en nuestra vida, en la vida nuestra. Debemos cuidar de esos pensamientos negativos, de esas palabras negativas. La mejor manera de echar a estas palabras negativas, los pensamientos, es llenarnos de Jesús. En Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los que dan gracias siempre pueden echar los engaños del diablo. Debemos tener siempre el gozo
que lo tenemos estando con Dios. El profeta Habacuc confesó que él solo por Dios se alegra, se goza, aunque no lo tenga nada. En Habacuc 3, del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y si está fracasado, arruinado completamente, pero en su corazón imagina la victoria, la bendición, el gozo. Si lo piensa, se convertirá en en el mejor hombre, en el gran hombre. Si este Dios bueno está en nuestro corazón, en cualquier situación en que estemos, podemos llevar la vida que se goza, que se alegra. Cuando Felipe predicó a Cristo, espíritus inmundos salieron y fueron sanados los enfermos y había gran gozo en la ciudad. De esta manera, si Cristo está en nuestro corazón, diferentes espíritus inmundos saldrán y nuestro corazón se llenará del gran gozo. No debemos enseñarles a los prójimos, no así dar lección a los prójimos, sino debemos mirar primero a nuestros corazones, lo cuales tienen pensamientos positivos y llaman las cosas que no son como si fuesen. Y creer las cosas que no son como si fuesen, y debemos hablarlo, debemos confesarlo, debemos predicarlo. Así nuestro destino será convertido, será transformado, será cambiado. La herencia de la bendición de Dios proviene a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Si ustedes piensan las cosas que no son como si fuese, lo que ustedes piensan lo vencen. Los pensamientos echan a lo que no tienen, a lo que no son. Si llamamos las cosas que no son como si fuesen, si oramos por esto y lo imaginamos y esperamos en Jehová, y este sueño se vivificará en nuestro corazón, se realizará en nuestro corazón. Si nosotros creemos, pensamos, hablamos las cosas que no son como si fuesen, será hecho como hemos hecho. En la celebración del 60 aniversario, muchos extranjeros vinieron a visitarme. Pero ¿para qué ellos quieren visitarme? El quíntuple evangelio y la triple bendición, la espiritualidad de la cuarta dimensión. De esas cosas quieren predicar, quieren escuchar, querían escuchar. Había un joven que vino de India, que estaba muy decepcionado por la vida, pero él leyó el libro de la espíritu de la cuarta dimensión, lo leyó 2 veces, 3 veces, 4 veces. Él así llegó a ser un hombre completamente convertido y empezó
administrar una iglesia. Solo llevaba 3 años y llegó a tener la congregación de 6,000 miembros. Y una persona que ha venido de Kenia, África, que es un congresista, que ella tenía un cargo alto, es alta y bonita. Y su esposo, que no tenía buen rostro, pero servía tan bien a su esposa. Entonces yo pensé adentro, esta señora tendrá una deuda. Entonces lo pagó su esposo. ¿Cómo es tan fiel a su esposa? Pensé así. Y me dice, en nuestro país hay una ley a través de la cual que permite que casándose de una persona de cargo de nivel alto que se sube el nivel. Y entonces yo tomé la decisión de conquistarla. Y yo siempre llevando en mi brazo este libro de la Espíritu de la Cuarta Dimensión. Siempre pensaba que yo voy a ser el esposo de ella. Entonces llegué a ser esposo de ella. Entonces es muy importante tener corazón positivo. El corazón debe ser corregido. Y el sueño también. Pensando las cosas que no son como si fuesen. Confesando las cosas que no son como si fuesen. Lo que no podían imaginar se realizará. Sucederán milagros. Ahora en nuestro país actualmente estamos teniendo diálogos con Corea del Norte. No sé qué tipo de diálogo estamos teniendo en nuestro gobierno, pero sé el camino por el cual podemos ser prosperados. En Jeremías 33:3 está escrito: el que dice Jehová, yo te digo, clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Dios manda, nada es imposible. Yo tengo una dificultad.
en una calle como Gwanghwamun de Corea del Sur, en una calle de Corea del Norte. Estamos construyendo un hospital. Y este hospital cuando teníamos buenas relaciones buenas con Corea del Norte, como habían muchos enfermos, tenían deseo de sanar a estos enfermos. De parte de Dios me vino este deseo. Cuando yo ministraba así activamente, dinámicamente, en los países asiáticos del este, nosotros también hicimos la obra de sanar a más de 5,000 hombres. No es una cosa, no ha sido una cosa pequeña. Entonces, este tipo de obra lo queríamos hacer, lo quería hacer en Corea del Norte. Y nosotros empezamos a construir un hospital en Corea del Norte. Ya acabamos la construcción, solo faltaban meter los equipos. Si se administra bien, más de miles de personas, nuestros patriotas, serán vivificados, serán sanados. Pero han puesto como nombre el hospital de Yonggi-cho. No es posible. No se puede, no puede ser llamado hospital de Yonggi-cho, sino de Jesucristo. Entonces, debe ser hecho. Pero que debe ser hecho, estoy orando para que se quite el nombre de Yonggi-cho, sino que sea nombrado como el hospital de Jesús. Sirviendo a Jesús si tenemos dificultades, si tenemos también cosas buenas. Aunque no podemos hablar cara a cara con Corea del Norte, lo primero debemos hacer, no pensar negativamente, siempre pensar positivamente, positivamente debemos pensar. Y luego soñarlo y creer como si hubiera hecho lo que hemos soñado, lo que hemos pensado. Y lo hablamos, entonces sucederán milagros, sucederá la obra milagrosa de Dios. Ustedes, a ustedes les parece yo muy así extraño, ¿no? Así subiéndome al púlpito, casi me caía.
porque yo no tenía pensamiento claro por eso. En verdad, acostado en la cama, si yo hubiera descansado, habría sido mejor. Este cuerpo debe estar descansando. Estoy luchando contra el diablo por una enfermedad que no se está sanando. Yo no le cedo al diablo. Estoy luchando contra el diablo. Les parece que una persona débil lo está predicando, pero estoy luchando contra el diablo. Por eso vamos a orar todos juntos por eso.